Empiezo a leer Goya. Primera parte. 1. A finales del siglo XVIII, en casi todos los rincones de la Europa occidental, el Edad Media se había extinguido. En la península ibérica, el mar en tres de sus lados y las montañas en el cuarto mantenían aislada, seguía subsistiendo para esforzar a los árabes de la península. La nobleza a la iglesia habían tenido que llegar siglos atrás a una alianza indisoluble. La victoria solo sería posible si los reyes y los sacerdotes conseguían fusionar a los pueblos de España mediante una estricta disciplina, y lo consiguieron. Los unieron en una fe ardiente y fervorosa en el Arrar y en el Orono, y esa solidez, esa unidad se había mantenido. A finales del siglo XVIII, la tradición ibérica se había petrificado de un modo trágicamente ridículo. 200 años atrás, el mayor poeta del país se habían inspirado en esta entrega y grotesca pasión por la rigidez, con la historia del caballero que no quiere abandonar las antiguas costumbres caballerescas, carentes ya de todo sentido. Creó una alegoría verdadera para siempre, y su héroe en extremo gentil, como conmovedor y ridículo, se hizo famoso por todo el orbe. Los españoles se rieron de Don Quijote, pero no desistieron de su pasión por la tradición. Durante más tiempo que en cualquier otro lugar de la Europa occidental, se mantuvo en la península
el espíritu de la caballería medieval, las virtudes propias del guerrero, el comportamiento irónico llevado hasta el absurdo, la desenfrenada devoción por la mejor, que tenía su origen en la veneración por la Virgen María. Todas esas prendas siguieron siendo los ideales de España, las costumbres caballerescas que habían perdido su sentido desde hacía tiempo, siguen vigentes. Esta naturaleza vergosa iba ligada a un ligero desprecio por la erudición y el intelecto, y también a un tremendo orgullo, famoso y desde la nación, el orgullo de casta de cada uno en particular, incluso el cristianismo perdió en España su mansedumbre y su carácter apacible y adquirió una impronta violenta, lúgubre y despótica. La iglesia se volvió arrogante, vergonzosa, masculina, cruel, de modo que en las postrimerías del siglo XVIII el país era el más medieval de orbe. Sus ciudades, sus trajes típicos, los ademanes de sus gentes, incluso sus rostros, causaban a los extranjeros una rara impresión de extraña inamovilidad, atavismos de una época anterior, pero al otro lado de las montañas septentrionales, separado de España tan solo por esas montañas, se encontraba el país más lúcido y nacional del mundo, Francia, y cruzando las montañas, su sensatez y su flexibilidad se abrían paso. A pesar de todas las medidas de aislamiento, bajo la ligera superficie, con mucha lentitud, también las gentes de la península iban cambiando. En aquella época reinaban en España
monarcas extranjeros, soberanos de origen francés, Borbones, con toda probabilidad los españoles podían obligarles a adoptar sus costumbres, dar y como habían obligado con anterioridad a los burgos a hispanizarse, pero la nobleza española, a través de los reyes franceses y su corte francesa, empezó a conocer las costumbres extranjeras y algunos aprendieron a apreciarlas, pero mientras la nobleza cambiaba poco a poco, el conjunto de la población se aferraba con tenacidad a lo viejo, con verdadero afán. El pueblo asumió los derechos y obligaciones que los grandes señores habían abandonado. El deporte más noble había sido la tauromaquia, un privilegio de la alta nobleza. Su propia práctica, así como su contemplación, habían estado reservadas a los hombres. Ahora, puesto que los grandes ya no se ocupaban de la lidia, era el pueblo quien practicaba, todavía con más pasión, la salvaje costumbre. Y si los grandes relajaban sus modales, la etiqueta del pueblo se hizo todavía más estricta. Los zapateros insistían en ser considerados pequeños nombres y darcos, y los sastres se saludaban con ceremoniosos diduros. Don Quijote había abdicado. Don Quijote se había convertido en un elegante caballero de Versalles, pero el pueblo tomó posesión de su escudo y de su desvencijado corcel. Sancho Panza se convirtió en Don Quijote, irónico y ridículo. Al otro lado, detrás de los Pirineos, el pueblo francés decapitaba
a su rey y expulsaba del país a los grandes señores. En España, el pueblo idolatraba a sus monarcas, a pesar de que fueran de origen francés y se comportaran de un modo muy poco digno de, de Areza para el pueblo. El rey seguía siendo el rey. Un grande seguía siendo un grande. Y mientras esos grandes que adoptaban cada vez más y más costumbres francesas, se habían resignado también a Bagdad con la Francia de Republicana. El pueblo español seguía luchando con entusiasmo contra los envíos franceses y se dejaban matar por el rey, por sus grandes y por sus sacerdotes. Ciertamente, había españoles que sentían esta contradicción de su propia carne y en cuyo pecho se libraba la batalla entre las viejas costumbres y las nuevas, entre sus sentimientos y sus razonamientos, a menudo con dolor y con apasionamiento, a veces vencedores, pero no siempre.